El día de hoy, hermanos, quiero como cerrar esta serie que hemos estado hablando de los engaños del enemigo a nuestra vida. Y lo que yo estuve meditando este mes eran aquellas cosas que muchas veces pasan desapercibidas de nuestra vida. Emociones, ideas, pues convicciones en nuestro corazón que van minando, que van retrasando nuestro caminar con Dios. Y son tan sutiles que no nos damos cuenta. Que muchas veces estamos esperando encontrarnos al diablo, estamos esperando un ataque frontal de cierta manera, y por no recibir un ataque así descuidamos ciertas áreas de nuestro corazón, de nuestra vida espiritual, y eso va mermando, eso va estancando nuestra vida. La vida cristiana debe estar caracterizada porque siempre yendo a más, siempre avanzando, de victoria en victoria, de gloria en gloria, aún en las debilidades, aún en las batallas. Vemos una oportunidad para crecer, una oportunidad para ensanchar nuestra capacidad de confiar en Dios. Y esa debe ser la característica de nuestro caminar con el Señor. Toda vez que nos sentimos estancados, toda vez que nos sentimos que no avanzamos, que sentimos como que antes estábamos mejor, es un síntoma, y pudiera ser el síntoma de que estos pequeños engaños se han ido metiendo a nuestra vida y mermando y frenándola y llenándonos de dolor, de sufrimiento, llenándonos de una desesperanza que Dios no quiere para sus hijos. Hablamos hace un mes, ¿verdad?, acerca de la comparación, porque de alguna manera nosotros no podemos disfrutar lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, porque todo el tiempo nos estamos comparando con los demás. Y es algo tan poderoso, pero tan abundante en nuestra sociedad, ¿verdad? Ahora, y lo hemos dicho aquí, usted lo ha escuchado miles de veces a través de las redes sociales, es una competencia de ver quién está yendo mejor, quién viaja más, quién tiene más cosas bonitas, quién va a los restaurantes más padres. Y esa comparación va robándonos el gozo de ver lo que Dios está haciendo en mi vida. Y entonces no nos permite vivir en armonía con nuestros hermanos, porque estamos en una competencia, y en agradecimiento a Dios por lo que Él hace en nuestra vida. Después hablamos acerca de la culpa, y mencionaba yo que en Corintios, una de las cartas que Pablo envía a una de las iglesias como una de las cartas más duras es Primera de Corintios, y en Segunda de Corintios encontramos que Pablo está muy contento por el resultado de esa carta, y les dice porque ustedes se arrepintieron, porque hubo una tristeza de parte de Dios, pero él menciona que hay una tristeza de parte del mundo que produce muerte. Y entonces Pablo utiliza la misma palabra para decir algo que conduce a resultados completamente diferentes. Él dice tristeza, la tristeza que viene de Dios y produce arrepentimiento, la tristeza que viene del mundo y produce muerte. Yo les contaba, hermanos, cómo muchas veces la tristeza que trae la culpa y la condenación no es lo que nos lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo viene con convicción de pecado, pero no viene con culpa. Nosotros sentimos que tenemos que arrastrar la culpa. Yo siento que por las cosas que hago mal tengo que golpearme y cargar con ese peso de la culpa, porque es lo mínimo que puedo hacer después de haberme equivocado y después de haberle fallado a Dios o a mi familia. Lo mejor y mi responsabilidad es cargar con un peso de culpa. Y el Evangelio nos enseña que Cristo Jesús ya cargó con nuestra culpa. No es necesario que yo ande cargando la culpa, sino que yo pueda vivir en libertad.
escuchar la voz del Espíritu Santo sí que trae convicción de pecado para arrepentimiento, pero no la tristeza del mundo que produce muerte. Y la semana pasada hablábamos sobre el amor al dinero, ¿verdad? Porque yo creo que cuando Jesús habló acerca del amor al dinero y le habló de las parábolas, aun si nosotros pensáramos en el México antes de la revolución, no era tan común que la gente pudiera tener una cuenta de banco, no era tan común que recibiera una transferencia quincena o cada mes y eso les sirviera para estar comprando cosas. Era una manera de ver el dinero. El problema del amor al dinero siempre ha sido lo mismo, pero hoy estamos vulnerables de una manera muy especial porque el dinero de alguna manera lo obtenemos más sencillo y por otro lado es mucho más sencillo gastarlo. Entonces hablamos de los problemas de pensar el dinero, cómo acumularlo, cómo gastarlo en lo que yo quiero y toda la ansiedad y manipulación que el dinero puede tener en la vida de un cristiano que nos lleva a dudar de Dios, a dudar de su fidelidad y de que Él es bueno. Y pues hablando ahí de eso, el antídoto para eso siempre va a ser la fidelidad, la fe y la generosidad. Amén. Podríamos hablar mucho de otras cosas, hermanos, hablar acerca del egocentrismo, de estar siempre pensando en mí, en mis problemas, en todo lo que me sucede y no poder ver a los demás. Podríamos hablar acerca del libertinaje sexual, que es muy prevaleciente en nuestra sociedad y predicado, y aún los niños que son susceptibles a recibir estas ideologías, estas maneras de pensar. Pero en esta hora yo quisiera hablar como último acerca del orgullo. Y el orgullo, hermanos, es uno de los problemas raíz de otras muchas cosas. Es uno de los problemas que desata muchas cosas en nuestra vida. Y pareciera de una manera como ser muy como ruidoso y que lo podemos identificar fácil, pero hay un tipo de orgullo que es mucho más sutil y más peligroso. En la Biblia encontramos muchas referencias a la altivez de corazón, a un espíritu altivo, a unos ojos altivos. Esto de la altivez se refiere a que yo me siento, yo me veo por encima de los demás, ¿verdad? Y la Biblia habla acerca de esto. A mí me gustaría que fuéramos a Gálatas capítulo 5 y vamos a empezar leyendo en el versículo 26 de Gálatas 5 y vamos a terminar hasta el versículo 5 de Gálatas 6. ¿Me pueden decir amén cuando lo encuentren? Ya lo encontró. Gálatas 5. Amén. 5:26. Amén. 5:26. Amén. Bien, hermanos, gracias. Dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Aquí Pablo está hablando acerca de cuando alguien es sorprendido en una falla. Y pues es interesante porque todos fallamos. A veces diariamente, a veces semanalmente, pero no siempre somos sorprendidos. Y aquí Pablo menciona el caso de cuando alguien es sorprendido en una falla. Y el orgullo, hermanos,
muchas veces es aquella fortaleza, es aquel instinto de defensa en contra de todo aquello que quiere atacarme, especialmente cuando yo me he equivocado y he sido sorprendido en eso. El orgullo muchas veces se manifiesta como una barrera de protección a mis emociones, a mi identidad, a mi autoestima. Y entonces el orgullo puede evitar reconocer el error. Había una historia de un hombre en Nueva York hace muchos años que le apodaban Dos Pistolas Crowley. Y este fue un hombre que, por decir algo en una ocasión, dice que él estaba en su auto con su novia y que llegó un policía y simplemente le pidió que le enseñara sus documentos. Y este hombre, sin ni siquiera cruzar una palabra, sacó la pistola y mató al policía. Tiempo después dieron los policías con el lugar donde él se escondía y desplegaron una fuerza policíaca increíble y estaban disparándole, y este hombre estaba desde adentro de su casa disparando atrás de un colchón hasta que lograron, no me acuerdo si abatirlo o arrestarlo, pero él por alguna razón se puso a escribir una nota y dijo que dentro de él tenía un corazón bueno. Él tenía un corazón cansado y fatigado y no sé qué. Una persona que todo el público reconocía que era malo, pero él decía: yo soy bueno. Dos Pistolas Crowley fue condenado a la silla eléctrica. Lo último que dijo fue: esto me pasa por defenderme. Y esto es lo que nos enseña, hermanos, es que es muy difícil que nosotros podamos admitir nuestras fallas cuando el orgullo impide que veamos eso, porque no comienza así. No tenemos nosotros ese nivel de orgullo y de autojustificación, pero empieza de una manera y empezamos justificándonos. Y cuando nosotros permitimos que el orgullo llene nuestro corazón, entonces nos volvemos sordos a la voz del Espíritu Santo que quiere traer una convicción de pecado y de falla en nuestra vida, ¿verdad? No hay peor ciego, dicen, que el que no quiere ver, y no hay peor pecador que aquel que no admite su pecado. Lo interesante de lo que leíamos en Gálatas, hermanos, es que Pablo no se detiene mucho a hablar sobre la persona sorprendida en la falta, sino que se va directamente con aquellos que tienen la responsabilidad de corregirlo, de restaurarlo. Y ahora aquí Pablo les dice algo: restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esta idea y esta manera de ver a los demás es el antídoto perfecto contra el orgullo. Porque el orgullo es esa idea de que yo estoy por encima de los demás. Y cuando yo, por alguna razón, me toca estar de testigo cuando alguien falla, cuando alguien cae, cuando es evidente que alguien comete un error, ¿qué es la primera idea que sube a mi corazón? Ah, qué bueno soy yo. Qué buena persona soy yo, que no soy como él. Recuerdo de la historieta de Mafalda, ¿verdad? Que era, me parece, Miguelito, un niño que decía que le gustaba leer la sección policíaca, porque con 5 minutos de leer la sección de policíaca y cada historia que aparecía ahí, él se sentía muy buena persona, ¿verdad? Es esa idea de que yo soy mejor que las fallas de los otros hermanos. Y Pablo lo que les dice es: considérate a ti mismo, no sea que tú seas tentado, ¿verdad? Es muy importante cada vez que seamos conscientes del error de alguien más, considerarnos a nosotros mismos, porque podemos caer en lo mismo o en algo peor. Y en ese espíritu de mansedumbre buscar su restauración. Vamos a hablar por qué esto es importante y por qué
no podemos dejar pasar estas oportunidades de crecer en la mansedumbre como un fruto del Espíritu y hacer morir el orgullo en nuestra vida que destruye nuestra relación con Dios y con los demás. Oigan, el día de ayer, bueno, fui a ver a Chuy, que cantó ahí en el bicentenario de Chihuahua, ¿verdad? Allá los hermanos, no sé por dónde les tocó a ustedes estar. Me llevaba al Ángel. No, pues yo llegué bastante tarde y entonces ya me tocó así, donde acaba la Plaza del Ángel, todavía más atrás, por ahí me tocó llegar. Lo que pasa es que también en esa zona, así, bastante lejos, pusieron sillas. Y entonces la gente empezaron a llegar y a pararse, pues, ¿qué creen? Enfrente de los que estaban sentados. Entonces la gente que estaba sentada, pues se molestaron, empezaron a hacerse ahí de gritos y todo eso. Y yo estaba ahí parado, pero yo sí busqué ahí, no trataba de no estorbarle a nadie. Pero realmente, pues esos eventos, a eso va uno, a un amontonadero, y que unos que pasan para acá, unos que pasan para allá, unos que los empujan. Pero en este tipo de circunstancias siempre aparece una frasecita, ¿verdad?, que nosotros decimos con bastante regularidad: por eso estamos como estamos. ¿Sí lo ha dicho usted? La gente no sé qué están quejándose, que por qué se paran. Yo aquí desde las 4 de la tarde vienen y se me paran aquí, ya no me dejan ver nada. Por eso estamos como estamos. Y esta frase lo que deja ver, ¿verdad?, es que yo puedo analizar y puedo dar un veredicto y saber qué es lo que está mal con mi país. Y coincidentemente lo que está mal con mi país es lo que a mí me afecta. Y entonces yo me paro por encima de todos y les digo: por eso estamos como estamos. Ustedes son los que tienen la culpa de que México, esto y lo otro, y todo lo que se nos ocurre decir, ¿verdad? Y de la gente, de esto. Y miren, hermanos, yo no les voy a decir que yo no lo he dicho. Yo no le voy a decir a usted que es pecado decirlo. Dígalo si quiere, dígalo. Pero cuando lo diga, hermanos, reconozca que en más de una ocasión usted también se ha parado enfrente de alguien que estaba ahí. Estas personas, cuando vamos manejando y alguien se nos atraviesa, ¿verdad? Ya la gente, y por eso estamos como estamos. Pero más adelante, a veces el mismo día, el mismo trayecto, yo me le meto a alguien: ya, y que fuera tanto. ¿Cómo nos justificamos la misma acción que alguien más me hace? Pero cuando alguien me la hace a mí, entonces sí el problema es serio, entonces sí el problema es algo contra toda una sociedad. Pero cuando yo lo hago es algo mínimo, y lo que Pablo está diciendo aquí es: cuando a ti te toque estar sentado y alguien se pare enfrente de ti, considera, ¿verdad?, en mansedumbre corregirlos, porque tú puedes también ser tentado en eso. Y eso, hermanos, es hacer crecer el fruto del Espíritu Santo, de la mansedumbre, y hacer morir el orgullo en nuestra vida. Es reconocer que no porque me afecte a mí va a ser más grave que cuando yo afecto a alguien más. Esa no es proporcional lo que hacemos, ¿verdad? No es proporcional cómo nosotros emitimos ese juicio de lo que me hacen y lo que pues yo a veces tengo que hacer. Pues ni modo, pues estamos en México, no, se sube uno por un taxista y se aprende varias frases así. Pues ya saben cómo somos. Ya después les va a extrañar si no manejamos así, se meten, se pasan rojos o lo que sea, y todos estamos iguales, hermanos. Todos estamos iguales. C.S. Lewis escribió sobre el orgullo y tiene un capítulo en su libro de Cristianismo y nada más, que se llama El más grande pecado, y habla sobre el orgullo. Dice: la manera más fácil de saber cuánto orgullo tienes o más orgulloso eres es viendo cómo te molesta a ti el orgullo en alguien más.
entre más orgullo tienes en tu corazón, eres más bueno en identificar a una persona orgullosa. Entre más orgullo tienes en tu corazón, más te va a molestar ver el orgullo en otra persona. ¿Ven? Y hermanos, se va una guerra de orgullos. Y nosotros buscamos proteger nuestro sentido de identidad, nuestras emociones, nuestros sentimientos, mi autoestima, con el orgullo. Y el orgullo sí puede darnos un cierto sentido de protección, ¿verdad? Yo no voy a permitir que nadie me pisotee, yo no voy a permitir que nadie me gritonee, yo no voy a permitir que nadie me sobaje, que nadie me haga esto. Y el orgullo de alguna manera sí nos ayuda a protegernos. Y no voy a decir, hermanos, que allá afuera la gente se comporta de cierta manera que uno dice, es que si no eres de cierta manera, te pasan por encima. Es la regla de la selva allá afuera, es todos contra todos. Y el orgullo te promete una cierta protección. El orgullo viene y te promete que puede cubrir o salvaguardarte. Hermanos, es mi apreciación que se ha salido un poco de control a lo mejor buen consejo que los psicólogos y terapeutas dan acerca de cortar relaciones dañinas y tóxicas con ciertas personas. Pero creo que, hermanos, se ha salido de control en el sentido de que ahora nosotros queremos cortar de nuestra vida todas las relaciones porque las catalogamos de tóxicas inmediatamente en cuanto yo siento que no va como yo pienso, en cuanto yo siento que mi orgullo es pisoteado, y en lugar de solamente estar cuidando lo que decimos cuidar, ¿verdad? Nuestra salud mental, mi paz interior, solamente estoy protegiendo mi orgullo, que nadie me pise. Pablo está hablando acerca de cuando hay fallas, de cuando alguien comete un error, dice restaurarle con mansedumbre. Es más fácil, hermanos, dejarme guiar por el orgullo y romper toda relación con cualquier persona que no esté cuidando mi orgullo, que haya lastimado mi orgullo. Y es tan fácil, hermanos, es tan fácil sentir que nos lastiman nuestro orgullo. Por un lado nos hace sentir como poderosos, como fuertes, como resistentes, pero por otro lado es tan frágil el orgullo. Y en cuanto es tocado, en cuanto alguien así lo toca de cierta manera, ya queremos romper. Y eso va en contrario a lo que dice, ¿verdad? El versículo 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así, ¿qué dice? La ley de Cristo. La ley de Cristo nos lleva a buscar la restauración en lugar de la separación. La ley de Cristo nos invita a dejar de lado nuestro orgullo para buscar acercarnos aún a aquellos que nos han fallado, que nos han ofendido. Pero el orgullo, hermanos, y yo siento que como nunca antes se pone de excusa el cuidar mi salud mental, pero en realidad lo que estamos cuidando es nuestro orgullo. Yo sé que sí ha de haber casos en los que le podría recomendar a alguien profesional y con un buen sentido de la ley de Cristo cortar alguna relación, pero no va a ser la norma, no va a ser lo más común en tu vida, es lo menos común. La ley de Cristo dice sobrellevar las cargas los unos de los otros, y en Colosenses 3:13 dice soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y esto es exactamente lo que el orgullo no quiere que hagas. Eso es lo que el orgullo no quiere que hagas. A veces el orgullo, hermanos, no es una persona que es muy presumida. No sé
Si ustedes recuerdan, a veces de niños es más fácil. Cuando estaban chiquitos y recuerdan a un niño que era muy presumido, que presumía su bicicleta, que presumía sus juguetes, que presumía esto, que es lo que tenía, que su casa, que su papá es juez, que su papá es policía, y son niños presumidos. Y a veces nosotros pensamos que una persona orgullosa es una persona presumida, pero precisamente algo de lo que se me hizo muy interesante en lo que escribe C.S. Lewis acerca del orgullo es que el peor orgullo no es aquel que busca la alabanza de alguien más por medio de enseñarle lo que yo tengo, por medio de enseñarle lo que yo puedo hacer. Ese no es el peor tipo de orgullo. Ese es un orgullo que todavía reconoce que necesita la alabanza y la aprobación de los demás. Como niños, hermanos, necesitamos la aprobación de nuestros padres. Necesitamos la aprobación de las personas mayores. Muy bien, síguele así. Esa alabanza es algo que necesito hacer. Es algo que me motiva. En los matrimonios se necesita que se alaben unos al otro, ¿verdad? Haces bien, te ves bien, qué bueno que hiciste esto. En esa aprobación, como humanos, ¿verdad? Podemos necesitarla, la necesitamos unos de otros. En los trabajos es muy importante para que las cosas funcionen bien, que el jefe alabe al empleado que hace algo bueno. Y cuando el empleado se siente satisfecho porque le dijeron que hizo un buen trabajo, eso no es necesariamente orgullo. El orgullo más oscuro, hermanos, es cuando yo siento que no necesito la aprobación de nadie más. Cuando yo me convenzo que yo estoy por encima, que yo estoy tan por encima de todos que no necesito que nadie me diga que lo estoy haciendo bien. Cuando yo siento que no es necesario. Cuando me pongo a pensar solamente en lo buena persona que soy. Cuando ya ni siquiera me fijo o me causa la satisfacción, la alabanza de alguien más, sino encuentro satisfacción solamente en mí, en las cosas que yo hago, en lo que yo pienso, en lo que yo creo. Y siempre, hermanos, el enemigo lo que busca es separarnos, alejarnos. Nos necesitamos unos a otros. Sí, es difícil, es complicado el estar buscando la aprobación de los demás. El orgullo viene y te vende una idea de que tú no necesitas la aprobación de nadie más, y que no lo necesitas, y que harías bien en irte a alguna cabaña allá en las montañas entre los árboles y los pinos y vivir tu vida separada de la sociedad. Esa idea te la vende el orgullo, pero en realidad en nuestro corazón hay un deseo sincero y honesto por la aprobación de los demás. Y es complicado, es difícil, se caen en errores, se caen en ofensas, buscándola, no recibiéndola. Pues que hice esto y yo esperaba ser correspondido de esta manera. Y lo más fácil el orgullo te va a decir es: no los necesitas. Pero eso no es la verdad. Eso no es cumplir la ley de Cristo, hermanos. Es mucho más complicado que eso, ¿verdad? Y realmente, hermanos, es mejor una persona que admite que necesita la aprobación de los demás. A mí me llama la atención, he visto varios videos, pero hace poquito vi uno de cierto artista, se llama Robbie Williams, para que los que lo conocen. Él fue bastante famoso en los 90, finales de los 90, no sé. La verdad, si me preguntan la canción, no sé cuál canción es, pero sé que es muy famoso. Pero hay un video de él molesto hasta cierto punto, de una manera cómica, porque nadie lo reconocía en la calle. Y lo iban filmando y él incluso saludaba a algunas personas y todo así como saludando a cualquier cristiano. Y era cómico que él buscaba y que él estaba como pues molesto ante esta situación de que nadie lo reconocía. Pero pienso, hermanos, que aún eso era cómico porque es más noble el reconocer como artista que ha llenado estadios y que lo han visto
60,000 personas al mismo tiempo cantar y que todos estaban coreando sus canciones y esto, el otro, y luego él sentirse vulnerable, sentirse que no le traía satisfacción porque él caminaba y nadie lo reconocía, y a nadie le pedía una foto. Y era cómico precisamente por la nobleza de esa aceptación, de esa vulnerabilidad de aceptar grabarse, ¿verdad?, en el parque y que pasara la gente y que algunos ni siquiera le contestaran el saludo. Pero cuando, hermanos, nosotros sentimos que no necesitamos de nadie, ese es el problema del orgullo. Es un orgullo que llega muy, muy sutil, hermanos. Estamos defendiendo un orgullo y no nos damos cuenta de que ese mismo orgullo nos destruye. A veces, hermanos, por cuidar ese orgullo, dejamos de hacer cosas que necesitaríamos hacer. Cuando aquí abrimos el tiempo para dar testimonios, invitamos a que tú compartas lo que Dios ha hecho en tu vida. A veces el orgullo viene de una manera muy sutil a engañarte y te dice que la persona orgullosa es la persona que se para aquí a contar lo que Dios ha hecho en su vida. Y de alguna manera yo me convenzo que yo soy más humilde si nunca digo nada, si estoy aquí callado, porque no, yo cómo voy a decir algo. Y es realmente un orgullo, hermanos, porque pienso que lo que ustedes puedan decir si me paro yo aquí me va a destruir, va a lastimarme. Estamos tan temerosos de lo que los demás piensen, de lo que los demás puedan decir, que no le damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y hay muchas personas frenando el avance de Dios en sus vidas y de a dónde Dios nos quiere llevar por el orgullo. Porque muchas veces el disponerte a servir a Dios te va a poner en un lugar en donde los demás te vean, y que los demás te vean significa que puedan ver tus fallas. Y yo no quiero ponerme en esa situación. Mi orgullo no me deja ponerme en una situación en la que los demás puedan verme y juzgarme, porque estoy tan temeroso en realidad de salvaguardar este orgullo, esta autoestima, esta idea que yo tengo de mí mismo, y que los demás puedan verla y juzgarla, pues me va a llevar a siempre evitar esos lugares. Hermanos, la vulnerabilidad, el hecho de poder levantarnos, equivocarnos, y más que nada cuando es darle gracias a Dios por lo que le está haciendo en tu vida, es muy importante. No habla de humildad el hecho de que tú no quieras sobresalir, el hecho de que tú no quieras hablar, el hecho de que tú no quieras participar. Muchas veces ese deseo de no participar, de esconderte, de no sobresalir, es el orgullo que no te deja ponerte en ese lugar de vulnerabilidad, donde realmente suceden las cosas. Pero ahí está la obra de Dios. Por eso Pablo les escribía a los Gálatas, ¿verdad? Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, hermanos, el participar, el servir, te da la oportunidad también de caer en una falta, de equivocarte, de hacer algo que no debiste haber hecho, de decir algo que no debiste haber hecho. Cuando damos la oportunidad de que alguien hable aquí al frente, predicar, dirigir la alabanza, se amplifica su voz, y cualquier error que él pueda cometer, toda la gente se va a dar cuenta. Pero Dios trabaja a través de eso. Dios no se asusta de nuestros errores. Dios se asusta de cuando nosotros no permitimos, bueno, no se asusta, pero realmente Él retira su mano cuando nosotros no permitimos que Él trabaje en nuestro corazón. Y eso es uno de los principales objetivos del orgullo en nuestra vida. Que no seamos susceptibles a ese mano del alfarero, dispuesto a quebrar la vasija y volver a empezar a hacerla. Y mi orgullo me dice, no, nada de quebrar esta vasija. Ya aquí, hasta aquí vamos y así nos seguimos. Y yo así soy.
y si me van a querer, que me quieran como soy. Y Dios lo que quiere a veces es quebrar la vasija y empezar algo nuevo. Que permitamos, hermanos, que el orgullo vaya muriendo y la mansedumbre como fruto del Espíritu Santo vaya creciendo, tomando un mayor y más predominante lugar en nuestra vida. Cuando Jesús caminó aquí por la tierra, cuando Dios, el Verbo, decide encarnarse, lo hace en un momento cuando el pueblo de Israel estaba más afianzado que nunca en la ley de Moisés. Cuando leemos el Antiguo Testamento, cuando leemos la historia de Israel previa a la venida del Señor Jesús, vemos que ellos rara vez caminaban en los preceptos que Dios les había dado. Necesitaban de un líder fuerte, piadoso, victorioso, que los guiara por este camino y ellos siguieran los preceptos de Dios, porque en cuanto veían la primera oportunidad, ellos se desviaban a servir a otros dioses, a servir a los dioses de aquella región, a los Baales y a las imágenes de Acera y Moloch, todos esos nombres que hemos escuchado y que identificamos con el Antiguo Testamento. Pero constantemente, hermanos, era vez tras vez, y Dios les llamaba la atención, y Dios les estaba hablando acerca de eso, y era una rebeldía, y era una debilidad por obedecer y por adorar a estos ídolos. Cuando Jesús viene, eso se había terminado. Como nunca antes, no se vuelve a mencionar los Baales en el pueblo de Israel. No vemos a nadie en el Israel de los tiempos de Jesús hablando acerca de otras imágenes, otros ídolos, al menos en el pueblo de Israel. Ellos estaban sometidos por un imperio que sí tenían otros dioses, que sí eran politeístas, adoraban a muchos dioses. Los romanos eran multiculturalistas, ellos no les importaba mezclar las culturas. Entonces permitían que los judíos siguieran con su religión, pero ellos también traían sus templos, traían sus personas religiosas y permitían que se mezclara. Y esto provocó que los religiosos judíos, hermanos, cambiaran de alguna manera esta inclinación por adorar a los ídolos de otras naciones, de las naciones cananeas, lo cambiaran por la satisfacción de sentirse superiores a otros en base a su obediencia a los preceptos que Dios había dado a Moisés en el monte Sinaí. Y las palabras más duras que vemos a Jesús las habló en contra de los fariseos. ¿Y qué es lo que demandaba Jesús? ¿Qué es lo que acusaba Jesús a los fariseos? Los acusaba de un orgullo religioso. Porque, hermanos, es muy cierto que el orgullo es tan sutil que a veces se contrabandea incluso en nuestro progreso cristiano. A veces el enemigo no le molesta ver que tú dejas ciertos vicios terrenales siempre y cuando tú permitas que el orgullo vaya creciendo. Y que ese orgullo y que esas victorias sobre ciertas cosas te van haciendo sentirte superior a otros. Y el enemigo no tiene tanto problema con eso, porque sabe que el orgullo es una raíz, de ahí van a partir muchísimas otras cosas malas. Es lo que les decía Jesús a los fariseos, como ellos encontraban y ellos querían que los demás los vieran haciendo estos, siguiendo la ley, y iban a extremos, incluso llegaban a extremos que pudieran parecer ridículos, exagerados, para que los demás los vieran, para esa satisfacción en ellos acerca de la religión. Eso es algo muy cierto, hermanos. Muchas personas afuera de la iglesia reclaman que los cristianos somos personas
orgullosas, que nos sentimos superiores a los demás. Y hermanos, el estar en relación con Dios no puede hacernos sentir superiores a los demás, porque es una idea contraria a quien es Dios. Proverbios, hermanos, dice que la soberbia siempre antecede a la caída, la altivez a la falla. No es sostenible, hermanos. Esto es un principio bíblico, lo encontramos por todos lados. El orgullo siempre lleva a la caída, porque no es sostenible querer pensar de una manera equivocada acerca de mí y equivocada acerca de los demás. No se sustenta, hermanos, por sí mismo. La caída es inminente. No podemos ir por la vida menospreciando a los demás sin padecer las consecuencias de ellos. El orgullo, aunque parece una base firme, no puede sostener lo que sea que quieres construir en tu vida. Lo que tú quieres construir en tu vida no puede ser sostenido por el orgullo, aunque se anuncie como una plataforma sólida, como una roca firme, resistente al juicio de los demás, resistente a lo que los demás puedan pensar, decir o lo que pueda suceder en el mundo. El orgullo no es un pilar que vaya a sostener tu vida, aunque así pareciera que puede ser, aunque así lo sentimos nosotros en nuestro interior, pero el orgullo siempre lleva a la caída. Tú puedes intentar reforzar cada cierto tiempo tu vida con nuevos logros y retos logrados. Puedes apuntalar tu autoestima por aquí y por allá con posesiones materiales y riquezas, pero eventualmente el orgullo, hermanos, no puede sostener esa promesa que nos hace de firmeza. No puede sostener tu vida. Está destinado a caer y a fracasar. Hermanos, el Evangelio no está interesado tanto en tus emociones, en tu autoestima, en tu orgullo. El Evangelio es primeramente reconocer que Dios nos hizo, que Él hizo todas las cosas que vemos. Nos muestra su grandeza completamente superior a cualquier idea humana, cualquier cosa que yo pueda siquiera intentar hacer. No sé, se queda muy corto de quién es Dios. Aún mis mejores acciones, dice la Biblia, ¿verdad? Mis mejores acciones son trapos sucios delante de la santidad de Dios. Y el Evangelio lo primero que hace es convencerte de tu pecado, de la gran distancia, del abismo que hay entre tú y Dios, entre quien tú eres e incluso puedes llegar a ser y quién es Él. Y después Él nos viene y nos muestra su amor, un amor que se abre para todos. No es para unos cuantos, no es para unos que solamente los que son buenos, no es para los que han logrado cierto nivel espiritual. El amor de Dios es para todos. Es un amor tan grande, pero no lo vas a poder dimensionar en su grandeza a menos de que seas consciente de la gravedad de tu pecado y de su santidad. El amor de Dios no tiene sentido cuando nosotros queremos, por medio de ideas humanas, de agradar a Dios, a sentirlo como un presidente, un rey, como una persona que está ahí con una cierta autoridad. Pero cuando entendemos a Dios como el que nos creó y el que sustenta nuestra vida, cuando lo vemos como el Dios santo y justo de una manera que no puedo comprender ni siquiera aspirar a llegar, entonces su amor tiene sentido. Entonces yo puedo ser transformado por el hecho de que Él decidió morir en la cruz del Calvario por mí. Y ahí Él mató por completo mi orgullo, mi capacidad de sentirme superior a otros por la manera como son, como piensan, como obran. Hermanos, el Evangelio es una invitación a dejar nuestra
persona. Por eso el bautismo, hermanos, es una figura de que muere una vieja naturaleza y renace una nueva naturaleza. Si el Evangelio hubiera sido inventado por personas, si el Evangelio hubiera sido creado por medio de una invención humana, hubieran tratado de mantener la esencia humana y solamente mejorarla. Tú solamente te falta que seas más generoso, que seas más buena persona, que vayas 2 veces a la semana a la iglesia. Pero el Evangelio no es eso. El Evangelio es una invitación a morir a quien tú eres. Dejar toda posibilidad de crecer en el orgullo y de menospreciar a otros, porque la obra es del Señor, hermanos. Que nosotros podamos ser conscientes del peligro que representa el orgullo en nuestra vida. Muy sutil. Creo que los fariseos no eran conscientes, no se dieron cuenta. Ellos solamente empezaron y se comprometieron de alguna manera a seguir la ley de Moisés y los fue llevando de una cosa a otra, pero dejando que el orgullo tomara el lugar que le pertenecía a Dios, dejando que la ley no hiciera su obra completa en sus corazones, porque la ley, decía Pablo, ¿verdad?, me apuntaba a mi pecado, me dejaba ver el pecado que había en mí y lo hacía reconocer a Pablo la necesidad que tenía de la gracia de Dios. Pero los fariseos no. Los fariseos se aferraban a su capacidad de seguir la ley en sus propias fuerzas de una manera tal que se olvidaron de la necesidad que ellos tenían de la gracia de Dios y de que todos eran susceptibles a esa gracia, eran susceptibles a necesitar la gracia. Quiero invitarlos a que nos pongamos de pie, hermanos, y meditemos en nuestro corazón acerca del orgullo. ¿Qué tanto me lastima a mí lo que otros hagan? ¿Qué tanto me afecta que alguien no me considere en la manera como yo quisiera? ¿Qué tanto permito que haya pensamientos en mi mente una y otra vez, dándole vueltas a conversaciones, dándole vueltas a ideas, porque mi orgullo fue dañado? En vez de permitir que el Evangelio tome su acción en mi vida, me permita crecer en la mansedumbre como un fruto del Espíritu Santo. Digamos: Señor, aquí estamos. No sabemos, Señor, a veces somos ciegos, inconscientes al avance del orgullo en nuestro corazón. Señor, a veces volvemos, Señor, cosas que tú nos llamas a hacer como fuentes de orgullo, de autosatisfacción en mí mismo, Señor, en lugar de reconocer tu gracia, en lugar de reconocer tu obra, Señor, que me lleva a hacer menos, a pensar menos de los demás. Señor, yo quiero poder en esta hora permitir que tu Evangelio, que esa verdad del Evangelio, la ley de Cristo, se haga una realidad en mi mente y en mi corazón. Señor, rechazamos esa idea que nos vende el orgullo de protegernos, de mantenernos a salvo, de mantenernos intactos en nuestras emociones. Señor, rechazamos esa idea de separación de los hermanos y abrazamos la ley de Cristo, que es la restauración. Señor, el poder amarte a ti cuando amamos a otros, no engañarnos a nosotros mismos pensando que te amamos cuando en realidad despreciamos a los hermanos. Como dijo Juan, Señor, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios que no vemos cuando odiamos a nuestro hermano que vemos? Permítenos, Señor, despertar a la realidad que tú nos llamas
a rechazar, Señor, todo orgullo en nuestra vida, a dejarlo, Señor, por completo, a abandonarlo, a crecer, Señor, en tu mansedumbre, en tu humildad, en poder, Señor, escuchar tu voz viniendo de cualquier hermano. Ayúdanos, Señor, a crecer en tu mansedumbre. De Jesús se ve reflejada en su carácter como cordero, que Él estuvo dispuesto a padecer la mayor de las injusticias sin buscar defenderse. Señor, que podamos nosotros ser atraídos por la belleza de Jesús, por su carácter de cordero, y rechacemos la idea de este mundo, Señor, de defender a toda costa, a todo costo, nuestro orgullo. Líbranos, Señor, de esa idea mundana. Líbranos, Señor, del poder y la influencia demoníaca del orgullo en nuestra vida, que aunque parece muy sutil, Señor, nos va matando. Ayúdanos, Señor, para no terminar como fariseos que rechazan tu mensaje, que no pueden ver tu belleza. Gracias, Señor, porque tú lo vas a hacer. Gracias por la obra, Dios. Gracias porque cada semana, porque mañana tú nos vas a dar una oportunidad, oh Dios, de trabajar en nuestra mansedumbre. Gracias, Señor, te doy porque cada uno de los que estamos aquí, tú nos has prometido que nos vas a pasar por pruebas, Señor, que nos van a ir llevando de gloria en gloria. Gracias por las personas que tú pones a nuestro alrededor, que trabajan, Señor, y que de alguna manera sus acciones, sus actitudes trabajan para que la mansedumbre en mi corazón pueda tomando mayor confianza y el orgullo, Señor, vaya muriendo. Gracias por las oportunidades, por la gracia que tú haces disponible por medio de tu Espíritu Santo. Nosotros no podemos, Señor, no podemos, lo reconocemos. Necesitamos que los demás nos aprecien, necesitamos que los demás nos digan lo que hacemos bien, pero no queremos, Señor, quitar nuestros ojos de aquel que dio su vida por nosotros, que nos amó de tal manera que nos llamó sus hijos. Amén. Amén.